Lo que pasa es que la televisión es muchas cosas, ¿no? Porque la televisión es Ujú. información, digamos, la televisión tiene la televisión abierta, que es como la Sí, televisión de los canales RCN, Caracol, Canal Uno, que es la televisión exacto. abierta. Es una televisión que son muchas cosas, son como un agregador de muchas cosas. Tiene contenedores en la mañana, tiene programación extranjera, tiene noticias, tiene lo que llamamos entretenimiento, reality shows y tiene dramatizados. Entonces, digamos que Ujú. sigue siendo un agregador que no encuentras en otra parte. Un saludo muy especial para todos los seguidores de quienique.com. En el día de hoy nos encontramos con Dago García. Dago, ¿cómo estás? Bien, todo en orden, ¿ustedes? Oh, muy bien, Dago. Bueno, Dago, para empezar esta entrevista, cuéntanos de este nuevo libro que estás lanzando y cómo surgió esa idea de ponerte a escribir sobre todo este proceso creativo tuyo. El libro es como resultado de una costumbre que yo he tenido y es siempre tratar de hacer como una memoria de los trabajos en los cuales me involucro. Yo combino mucho mi actividad profesional con la actividad académica. He sido profesor de todas las universidades de Bogotá y algún profesor invitado a algunas universidades del país. Y he tenido esa costumbre como de reflexionar sobre lo que hago. El último trabajo que hice para Netflix fue una adaptación de una novela de Ricardo Silva Romero que se llama Cómo perderlo todo. La adaptación la hicimos los dos con Ricardo. Y hice lo mismo que siempre hacía con los productos, escribí la memoria de mi relación con él, porque son como memorias que no solamente cuentan aspectos teóricos de los trabajos, sino como la historia de cómo surge, cómo se desarrolla, qué ocurre alrededor. Le mandé esa memoria para que él la leyera, ¿sí? Como decirle, mire lo que escribí sobre esto. A él le pareció que estaba chévere, me preguntó si tenía más ensayos de ese tipo. Pues sí, tengo algunos otros. Se los mandé, a él le pareció que ahí había un libro, él mismo lo llevó a la editorial y en la editorial lo copiaron y le dijo, no, esto está para hacer un libro, mira a ver si tiene más. Y entonces empecé como a buscarlos, sistematizarlos, buscar una estructura, darles unidad y así surge el libro. Y si bien nos cuentas que tienes ese ejercicio de escribir sobre cada proyecto que haces, ¿cómo fue indagar de pronto en esos también proyectos del pasado y hacer un recorrido por todos esos éxitos y de pronto también los no tan éxitos, por así Sí, decirlo? sí, no, en el libro hay un capítulo dedicado a los productos que no funcionaron, ¿no? Ujú. Porque en la carrera de cualquier persona que se dedique al entretenimiento hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. El entretenimiento tiene como un aspecto muy noble y es que normalmente a uno lo recuerdan por las cosas en las que le va bien y por alguna razón muy noble como que le va echando tierrita a los que no Algo no tan funcionan. bueno. Yo me encuentro gente y me dice, oiga, pero pucha, usted sí todo le sale bien. Y yo una vez me puse a hacer como el balance entre las cosas que han funcionado y las que no han funcionado, son bastante similares los dos números. Entonces, cuando ya la propuesta del libro fue una realidad, pues fue empezar primero a seleccionar qué proyectos valía la pena incluir. Pues porque en 30 y pico años de carrera, imagínate la cantidad de cosas que hay. Entonces, ¿cuáles incluir y buscar esas memorias en el computador? Porque no era que yo las tuviera, Claro. yo soy bastante caótico en ese sentido, yo no organizo muy bien las cosas, entonces buscarlas, mirarlas, volverlas a leer. Y una cosa que fue importante fue decidir el orden del libro, porque el libro no está organizado Cronológico. cronológicamente, ¿cierto? No es como una historia profesional, sino traté de darle. Yo fui durante muchos años disc jockey de una bar de salsa que se llama Quiebracanto. Yo puse música ahí durante 7 años. Y cuando pones música te acostumbras como a desarrollar una gramática, ¿cómo llamaría yo? Una estrategia para que el bailador, ¿sí? Y uno empieza, sabe aquí qué pone, luego qué sigue. Todos los disc jockeys saben qué deben poner para que el ánimo nunca decaiga. Y un poco con ese espíritu de yo que dije, bueno, ¿cómo organizo los capítulos? Cada capítulo es sobre un producto, es la historia que hay alrededor de ese producto. Y me puse en el papel de yo que dije, bueno, aquí empiezo con algo fuerte como Pedro el Escamoso, luego esto, luego aquello, acá me puedo dar el lujo de algo que no haya funcionado y fue divertido buscar cómo organizar el libro. Y un poco el objetivo también era, o es, que sea un libro
grato de leer, ¿no? Digamos, no es un libro para entendidos, que si yo no trabajo en el medio no voy a entender, no. Es un libro sobre historias, escrito como historias, ¿no? Cada capítulo es una pequeña historia alrededor de uno de estos productos. Súper. Y por esa misma línea, ¿cuáles son esas producciones de las que más has aprendido? Pucha, hermano, uno aprende de todo un poquito, ¿no? Yo creo que por el hecho de ser las primeras, en las primeras uno aprende mucho más porque pues, todo es nuevo, ¿no? En las primeras uno como que miércoles está descubriéndolo todo y a medida que uno va especializándose en el oficio, el espacio de aprendizaje se va reduciendo. No desaparece, pero se va reduciendo. Entonces, yo creo que las primeras cosas yo empecé con el socio que tenía en esa época, Luis Felipe Salamanca. Nosotros empezamos en la época del sistema mixto de televisión, donde el espectro era del Estado, pero se lo arrendaba a pequeñas empresas productoras que se llamaban programadoras. Ustedes están muy jóvenes, pero pues existían Punch, RTI, Sempro, Caracol, bueno, en fin. Y nosotros empezamos haciendo comedias. Hicimos 3 comedias, cada una peor que la anterior, ¿sí? O sea, nosotros éramos un desastre haciendo comedias. Por fortuna en esa, por fortuna en esa época no había mucha gente que escribiera. Entonces a uno le volvían a dar la oportunidad porque si no, ¿quién? Ok. Y imagínense esta reflexión que hace, en esa época, esa empresa, trabajamos en Punch Televisión, hicimos una comedia que se llamaba Doble Seis, una que se llamaba Si nos deja y una que se llamaba Ojos de Gato. Cada una peor que la anterior. Y uno de los ejecutivos de esa empresa era Enrique Peñalosa, el que luego fue alcalde. Y él un día nos llama a la oficina y nos dice, venga, ustedes son tan malos haciendo comedia que de pronto pueden ser buenos haciendo telenovelas. E hicimos nuestra primera telenovela y nos funcionó, ¿no? Y en parte eso hizo que nosotros cayéramos como con una frustración con la comedia y entonces en todas las telenovelas incluíamos altas dosis de humor, hasta llegar a novelas como Pedro el Escamoso o Pecados Capitales, que son telenovelas atravesadas por el humor. De todo ese tipo de cosas que son como entre anecdotarios, reflexiones y menciones a aspectos teóricos, está construido el libro, ¿no? Todos estos Ujú. cuentos son cuentos acerca de estos aprendizajes, porque tienes razón, digamos, lo que expongo ahí son los aprendizajes que he hecho en 30 y pico de años de vida profesional. Siguiendo hablando del libro Dago, ¿cuál es, cómo funciona tu proceso creativo hoy en día? ¿Es como que te sientas y te pones a pensar en el proyecto que viene o cómo funciona para ti? No, mira, yo creo que para cualquier persona, porque todo el ser humano es creativo por naturaleza, o sea, si tienes mente, siempre estás inventando cosas, digamos, la diferencia con los guionistas y los escritores es que eso se nos vuelve una profesión, un oficio, pero a todo mundo se le ocurren historias. Y las historias y las ideas son lo más caótico que existe. No hay un orden. A uno se le ocurren en las situaciones más inverosímiles. Uno se está bañando y se le ocurre una idea. Está en una reunión aburrido y se le ocurre una idea. Sentarse a pensar ideas es el camino directo a alejar las ideas. Entonces, cuando el proceso mío, y creo, me imagino que el proceso de cualquiera, empieza como con ese caos en la cabeza, como con esa idea que empieza a rondar, y cuando una de esas ideas es muy recurrente, como que siento que hay algo que hay que explotar. Entonces, dejo que la idea siga trabajando en la cabeza y me lleno de referentes sobre esa idea. Por ejemplo, es la historia, qué sé yo, de un deportista. Entonces empiezo como a seguir pensando y llenarme, veo películas sobre deportistas, veo biografías sobre deportistas, trato como de llenarme de información sobre esa idea sin todavía escribir ni darle forma a nada. La misma cabeza le indica a uno en qué momento hay que empezar el proceso de escritura. Entonces, lo primero que hago es una especie de escritura automática, como que Ujú. escribo lo que se me viene a la cabeza sin un orden, sin una estructura, sin ningún tipo de intencionalidad, sino como sacando lo que hay adentro. Ya el hecho de tener que escribir implica un ejercicio de orden, porque en la cabeza no hay orden. La escritura tiene gramática y tiene un orden. Y esa primera escritura automática es como la materia prima
a partir de la cual ya empieza un proceso de limpieza, de buscar una estructura dramatúrgica, de construir unos personajes, de construir una línea narrativa, en fin. Pero esos procesos no hay que apurarlos, ¿no? Y procuro no apurarlos, como que darle el tiempo a cada una de las etapas del trabajo, a la del caos, a la de la estructura automática, a la del diseño de la historia, al de la escritura de la historia, a la reescritura de la historia. Y también de eso, como de ese tipo de procesos hablo en el libro, ¿no? De cómo gestiono las ideas, cómo trato de identificarlas, y uno a veces se equivoca, a veces uno piensa que una de estas ideas tiene todas las posibilidades del mundo y luego en la realidad resulta que no. Y también hay, es que es muy loco todo ese proceso, porque también hay ideas que a veces uno desecha y con el tiempo vuelven a aparecer y como que uno dice, miércoles, es que no era el tiempo de esta idea, es ahora, y no porque las cosas al exterior hayan cambiado, sino porque uno ha cambiado. Entonces, es apasionante el origen de las ideas y es quizás la etapa más divertida del proceso, ¿no? Luego ya cuando toca Claro. empezar a escribir, cuando toca empezar a llenar páginas, cuando toca empezar ahí se pierde un poquito de diversión. Ok, ok, claro que sí. Dago, y hablando un poco también de la televisión, siento que mucha gente tiende a criticar lo que se hace hoy en día en la televisión colombiana y le dan como más valor a las plataformas de streaming, pero no sé, o sea, seguimos en un país en el que muchas personas no tienen acceso a Internet. Para ti, ¿cuál es el papel que tiene la televisión en este momento? No, la televisión tiene que seguir, o sea, lo que pasa es que la televisión es muchas cosas, ¿no? Porque la televisión es Ujú, información, digamos, la televisión tiene la televisión abierta, que es como la sí, televisión de los canales RCN, Caracol, Canal Uno, que es la televisión exacto. abierta. Es una televisión que son muchas cosas, son como un agregador de muchas cosas. Tiene contenedores en la mañana, tiene programación extranjera, tiene noticias, tiene lo que llamamos entretenimiento, reality shows y tiene dramatizados. Entonces, digamos que Ujú. sigue siendo un agregador que no encuentras en otra parte. En los streamers no encuentras no encuentras noticias, no encuentras Esa una cantidad parrilla, de cosas. claro. En el canal de cable encuentras canales temáticos, pero no tienes un agregador como la televisión abierta. En lo que se refiere ya a los dramatizados, que es como lo que conozco yo y en lo que me muevo, de una u otra forma, la televisión en el nuevo panorama audiovisual ha tenido que hacer un tránsito de combinar su función de broadcaster, su función de canal de televisión, con su función de productora. Digamos que una de las cosas que los streamers descubrieron de la televisión abierta es que tenemos una gran experiencia produciendo y tenemos un gran conocimiento del público, porque toda la vida nos hemos tenido que ver con el público, tratar de conquistar al público. ¿Y qué sucede hoy en día? Que establecimos una especie de, llamaría yo, economía solidaria con los streamers. Todo nuestro contenido que producimos para nuestra pantalla termina viajando y termina en las plataformas. ¿Sí? Eso sí, usted puede ver todo lo que hacemos nosotros luego allá. De Ujú, hecho, también hoy en día hay cosas que salen primero allá y luego salen acá. Hace poquito Netflix estrenó una serie que se llama María la Caprichosa, que sí. funcionó muy bien, y eso es una cosa que vamos a llevar a nuestra pantalla. Al principio nosotros lo hacíamos y luego lo emitían. Hemos ido evolucionando y hoy en día podemos empezar al mismo tiempo, digamos, con Pedro el Escamoso, dos, empezamos al mismo tiempo en Colombia y en Disney, en el canal abierto en la plataforma Ujú, con cosas como la reina del flow. Antes empezábamos nosotros y luego iban ellos. En esta oportunidad salimos al mismo tiempo. Y hay casos ujú, como María la Caprichosa o la influencer que salen primero allá y luego acá. Pero además también les estamos produciendo contenido a ellos original que no va a nuestra pantalla. La primera vez es un contenido hecho para ellos. Ahora estamos en otro par de producciones para ellos que no vienen a nuestra pantalla. E incluso hacemos coproducciones con ellos. Ahorita estamos haciendo la biopic de Rafael, el cantante, lo estamos haciendo en España y es una coproducción. Entonces, digamos que la televisión abierta tuvo que aprender a combinar su vocación de broadcaster con su vocación de productora. Y entonces hoy en día es tan importante el canal como lo que llamamos nosotros el estudio. Y estamos produciendo no solamente para Caracol, sino para el mundo entero. Y con la ventaja de que de un tiempo para acá, la estrategia de los streamers
pasa por darle prioridad al contenido local, ¿sí? Digamos que hoy en día cuando hablas con una plataforma y le ofreces contenido, lo primero que te dicen es, necesitamos, el objetivo es que el contenido que usted haga funcione en su país. Si luego se convierte en un éxito global, pues qué bueno, pero Ujú. eso ya es un valor agregado. Agregado. El objetivo inicial es que funcione en el país de origen. Entonces, yo creo que ese tipo como de nuevas relaciones entre las diferentes formas de televisión y ese foco en el contenido local le auguran todavía larga vida a la televisión abierta. No sé si está hablando desde el deseo o desde la realidad, pero eso es lo que estoy viviendo. Claro, claro. Dago, ¿y también qué opinas tú sobre todo hablando, por ejemplo, de Hollywood, de esa tendencia de estar sacando secuelas y reencauchados y remakes, como lo quieras llamar? La revolución digital produjo una nueva realidad en la industria audiovisual que derivó en un hacinamiento de contenido. Hay demasiado contenido, demasiado contenido. De hecho, la tecnología digital democratizó no solamente la producción, sino la distribución. Hoy en día, con un teléfono, puedes hacer una película y la Ujú. puedes distribuir. La puedes subir a una plataforma y distribuir el contenido. Entonces, hoy en día, la lucha más compleja que se da en la industria es la lucha por la visibilidad, ¿cierto? Hacerse visible es un camello. Luego de hacerte visible, viene la lucha por capturar y sostener y mantener la atención del televidente. Pero el primer objetivo es lograr visibilidad. Y en ese sentido, las franquicias ya tienen un terreno Ganado. abonado porque la gente ya sabe que existen. Ya no tienes que hacer ese primer esfuerzo para posicionar un título. Y en ese sentido, las franquicias tienen una ventaja competitiva con respecto a otro contenido nuevo porque ya el público sabe de qué se trata, el público ya sabe de qué es y si ha sido exitosa, pues, hermano, voy en el paseo 9. ¿Sí me entiendes? Y voy en la cuarta temporada de la primera vez, ¿cierto? Y vamos en la tercera temporada de Pedro el Escamoso. Y te lo digo con conocimiento de causa. Ujú. Ya no tienes que hacer un esfuerzo tan grande para posicionar y hacer visible el producto, porque ya existe, ya demostró que tiene éxito. Entonces los productores serían muy tontos si no aprovecharan que en este panorama de hacinamiento de contenido, donde el primer objetivo es lograr visibilidad, no aprovechar estas marcas que ya tienen, ya están sembradas, que ya tienen un reconocimiento.